Título: La geometría del miedo. Capítulo 1. Planos torcidos. Valeria desplegó los viejos pergaminos sobre la gran mesa de caoba, levantando una nube de polvo gris que bailó a la luz de su única linterna. Como arquitecta, estaba acostumbrada a encontrarle una lógica absoluta a los espacios. Sin embargo, la mansión que acababa de heredar de un tío abuelo que apenas conoció, ubicada en un valle aislado y envuelta en bruma, desafiaba cualquier regla de diseño o cordura. El aire dentro de la casa no solo era gélido, sino pesado, con un persistente olor a cobre y a madera podrida. La estructura, construida a finales del siglo XIX, tenía una fachada imponente de piedra negra, pero era su interior lo que había mantenido a Valeria despierta durante las últimas 2 noches. Esa noche, mientras revisaba los planos originales de la casa que había encontrado en el sótano, notó la primera anomalía. Según el dibujo técnico firmado en 1894, el pasillo del segundo piso debía medir 15 metros de largo y terminar en un ventanal con vista al este. Sin embargo, cuando Valeria había caminado por ese mismo pasillo horas antes, había contado sus pasos. Eran casi 30 metros, y al final no había ninguna ventana, sino una pared sólida de roble oscuro con extraños surcos tallados en ella. «Es solo la fatiga», susurró para sí misma, intentando que su voz llenara el opresivo silencio de la biblioteca. Pero el eco de sus propias palabras sonó distorsionado, como si alguien más las estuviera repitiendo desde las sombras. Un crujido seco resonó en el techo, justo sobre su cabeza. Sonó como el peso de un paso firme. Luego, otro. Alguien, o algo, caminaba en la planta alta. El pulso de Valeria se aceleró. Estaba completamente sola a kilómetros del pueblo más cercano, y había cerrado la puerta principal con doble candado. Tomó la pesada linterna de metal, sus nudillos blancos por la fuerza del agarre, y salió al pasillo de la planta baja. La oscuridad parecía devorar el haz de luz. Comenzó a subir la escalera principal. Cada escalón de madera crujía bajo su peso con un gemido agudo que parecía protestar por su presencia. Al llegar al descanso del segundo piso, el aire se volvió tan frío que su aliento se transformó en vapor. Apuntó la linterna hacia el pasillo largo, aquel que desafiaba los planos. Al final, donde antes solo había una pared sólida, la luz reveló algo imposible. Una puerta alta, estrecha y ligeramente entreabierta. Desde el interior de esa habitación que no debería existir, provenía un sonido rítmico y húmedo. Un suave y constante goteo. Valeria avanzó lentamente. El instinto le gritaba que diera media vuelta, que huyera de la mansión y no regresara jamás, pero una curiosidad mórbida, casi hipnótica, la empujaba hacia adelante. Al llegar frente a la puerta, el olor a cobre se volvió asfixiante. Empujó la madera con las yemas de los dedos. La puerta cedió con un chillido prolongado. Al iluminar el interior, la linterna tembló violentamente en sus manos. La habitación era perfectamente circular, sin esquinas, desafiando nuevamente la estructura exterior de la casa. En el centro exacto de la estancia, iluminado por el tenue haz de luz, había un viejo sillón de terciopelo rojo, y sentado en él, dándole la espalda, se encontraba una figura inmóvil. El goteo no venía del techo, venía de la figura. Antes de que Valeria pudiera retroceder, la puerta a sus espaldas se cerró de golpe con una fuerza brutal, dejándola atrapada en la oscuridad absoluta, acompañada únicamente por el sonido de algo que comenzaba a levantarse lentamente del sillón. Capítulo 2. Espacios ciegos. El golpe de la puerta al cerrarse vibró en los huesos de Valeria. La oscuridad en la habitación circular era tan absoluta que parecía tener peso, presionando contra sus ojos y sus pulmones. El pánico, frío y punzante, le paralizó la garganta. Su linterna, que había caído al suelo por el sobresalto, parpadeaba débilmente a unos pasos de distancia, proyectando sombras erráticas que se estiraban y contraían como garras en la pared curva. En medio de esa luz agonizante, escuchó el sonido. Crack, skelch, crack. El goteo había cesado, reemplazado por el ruido húmedo de articulaciones desencajadas reacomodándose. La figura se estaba poniendo de pie. Valeria retrocedió a ciegas, aplastando su espalda contra la puerta de roble. Sus manos, temblorosas y sudorosas, buscaron desesperadamente el pomo. Cuando sus dedos rozaron el metal helado, giró con todas sus fuerzas. Estaba atascado. No había cerradura, pero la puerta no cedía, como si la madera misma se hubiera fundido con el marco. «¡Abre!», gritó, su voz desgarrándose en el aire viciado. El sonido de los pasos se acercaba. Eran pesados, asimétricos. Tap, arrastre, tap. La linterna en el suelo dio un último parpadeo brillante antes de apagarse por completo. En la negrura total,
El silencio se volvió ensordecedor. Valeria contuvo la respiración, pegada a la puerta. De repente, sintió una ráfaga de aire gélido rozar su mejilla izquierda, trayendo consigo aquel intenso y nauseabundo olor a cobre y tierra mojada. Algo estaba a centímetros de su rostro. Una voz, que sonaba como el raspar de dos piedras de afilar, susurró justo en su oído. No hay salida en los ángulos muertos. Con un grito ahogado por el terror, Valeria pateó hacia adelante con todas sus fuerzas y, al mismo tiempo, tiró del pomo hacia atrás. Esta vez, la puerta cedió de golpe, arrojándola de espaldas hacia el pasillo del segundo piso. Cayó al suelo con un impacto sordo, golpeándose el codo a la cadera. Sin mirar atrás, se puso de pie a trompicones y corrió a ciegas por el corredor, guiándose únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las tablas en el techo. Corrió esperando llegar a la escalera principal en cuestión de segundos. Sin embargo, sus pasos resonaban uno tras otro, y la escalera no aparecía. 15 metros, 30 metros, 50 metros. El pasillo se extendía infinitamente hacia adelante, sus paredes estrechándose milimétricamente con cada zancada, creando un efecto de túnel que mareaba su percepción. Jadeando, Valeria se detuvo en seco y apoyó las manos en sus rodillas. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Miró hacia atrás. La puerta de la habitación circular había desaparecido. En su lugar, solo había más pasillo oscuro. La casa estaba cambiando su propia arquitectura. Estaba viva. De pronto, un sonido proveniente del suelo llamó su atención. No era un crujido, era un murmullo. Valeria se arrodilló lentamente y pegó la oreja a las tablas de madera de roble. Debajo de ella, donde debería estar la elegante sala de estar en la primera planta, escuchó cientos de voces susurrando al unísono, repitiendo una y otra vez la misma frase incomprensible, como un enjambre de insectos furiosos atrapados entre los cimientos. Antes de que pudiera asimilar el terror de ese sonido, el piso bajo sus pies se inclinó bruscamente en un ángulo de 45 grados, convirtiendo el pasillo en un tobogán liso hacia la oscuridad. Sin nada a lo que aferrarse, Valeria comenzó a resbalar, cayendo hacia las profundidades de la casa mientras los murmullos se convertían en un grito ensordecedor. Capítulo 3. El taller de las sombras. El descenso a través de la oscuridad fue un torbellino vertiginoso. Las paredes de madera pulida quemaban a través de la ropa de Valeria mientras se deslizaba por ese tobogán imposible. Justo cuando pensó que la caída no tendría fin, fue escupida violentamente por la boca del pasillo, aterrizando de bruces sobre una superficie fría y cubierta de aserrín. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Se quedó inmóvil por un momento, tosiendo y luchando contra las náuseas, envuelta en una negrura tan densa que se sentía líquida. Temblando, buscó en los bolsillos de su pantalón hasta encontrar su teléfono móvil. Rogó en silencio para que no se hubiera roto en la caída. Al presionar el botón de encendido, la pantalla estrellada cobró vida, emitiendo un débil y fragmentado resplandor azul. Activó la linterna del dispositivo. La luz barrió la estancia, revelando lo que parecía ser un inmenso taller subterráneo. El techo abovedado estaba sostenido por gruesas vigas de madera oscura, pero no era la arquitectura lo que la dejó helada, eran las paredes. No estaban hechas de piedra o ladrillo, sino de miles y miles de planos arquitectónicos apilados, prensados y pegados entre sí con una sustancia negra y viscosa que supuraba lentamente hacia el suelo. En el centro del taller había una enorme mesa de trabajo de roble macizo. Sobre ella descansaba una maqueta a escala de la mansión. Valeria se acercó con cautela, sus botas crujiendo sobre el aserrín. Como arquitecta, no pudo evitar maravillarse ante el nivel obsesivo de detalle del modelo. Cada ventana, cada tejado, cada relieve de la fachada de piedra negra estaba reproducido a la perfección. Pero al mirar más de cerca, el terror volvió a anudarle el estómago. La maqueta no estaba hecha de cartón o madera. Las paredes en miniatura parecían estar talladas en algo que se asemejaba inquietantemente a fragmentos de hueso, y las diminutas ventanas estaban cubiertas con una fina membrana traslúcida que latía rítmicamente, como si la casa respirara. Llevó la luz de su teléfono hacia el interior de la maqueta, que estaba parcialmente abierto para mostrar las habitaciones. Fue entonces cuando lo vio. El diseño interno de la maqueta estaba cambiando ante sus ojos. Las diminutas paredes de hueso se deslizaban silenciosamente, cerrando pasillos y creando habitaciones nuevas en formas geométricas absurdas y opresivas. Era un laberinto en constante mutación. Guiando el haz de luz hacia la parte inferior del modelo, encontró la representación del sótano en el que se encontraba.
Dentro de esa diminuta habitación, a través de la membrana de una de las paredes, vio un minúsculo punto de luz azul. Era ella. La maqueta estaba mostrando el tiempo real. Hipnotizada por el horror, Valeria observó cómo los pasillos del modelo se reorganizaban alrededor de su ubicación. De repente su respiración se detuvo. En la planta superior de la maqueta, una pequeña figura amorfa, teñida de un rojo oscuro, comenzó a descender. Se deslizaba por las escaleras en espiral, moviéndose con una rapidez antinatural. La figura roja cruzó el primer piso de la maqueta, luego llegó a los pasillos subterráneos, avanzando sin dudar. Iba directamente hacia la habitación del centro. Hacia donde estaba el punto de luz azul. Valeria levantó la vista de la mesa, con los ojos muy abiertos. El silencio sepulcral del taller se rompió. Desde la oscuridad que se extendía más allá de la luz de su teléfono, provino el sonido inconfundible de algo húmedo y pesado arrastrándose por el suelo de aserrín. Y esta vez, venía de varias direcciones a la vez. Capítulo 4. El coleccionista de ecos. El haz de luz azul del teléfono temblaba violentamente en la mano de Valeria, barriendo el aserrín y los montículos de planos ensangrentados. El sonido húmedo y pesado se multiplicaba, rebotando contra las paredes abovedadas del taller. De repente, de entre las sombras, surgió una melodía extraña. No era el crujido de la madera ni el goteo de las tuberías. Era un sonido agudo, sintético y punzante, como la música de un viejo videojuego de 8 bits, pero distorsionada, ralentizada hasta convertirse en una marcha fúnebre. Provenía de un pequeño dispositivo mecánico aplastado bajo una viga rota, parpadeando con una luz roja moribunda. La perturbadora musiquilla pareció detener el avance de la criatura en la oscuridad por una fracción de segundo. Valeria aprovechó ese instante. Miró desesperadamente la maqueta de hueso en la mesa. En el modelo a escala, una estrecha fisura acababa de abrirse en la pared este del taller. Sin pensarlo, Valeria corrió hacia la pared este de la habitación real. Sus botas resbalaban en el fango viscoso del suelo. Al llegar, no encontró una puerta, sino un desgarro en la pared de pergaminos apilados, una grieta que supuraba aquella sustancia negra. Cerró los ojos, contuvo la respiración y se coló por la estrecha abertura justo cuando algo con garras de metal oxidado rasgó el aire donde su cabeza había estado un segundo antes. Cayó de rodillas en un corredor de piedra fría y húmeda. La grieta a sus espaldas se cerró con un sonido de succión repugnante, sellándola en el nuevo pasaje. Estaba a salvo de la figura roja, al menos por ahora. Valeria se apoyó contra la pared de piedra, jadeando. El sonido de su propia respiración rebotó en el pasillo. Ja, ja, ja. Pero el eco no se desvaneció. En cambio, se multiplicó. Y luego, cambió. Ja, ja, ayúdame. Valeria se congeló. El eco había hablado. Levantó el teléfono, iluminando el estrecho túnel. A lo largo de ambas paredes, incrustados en la piedra, había docenas de embudos de bronce que se asemejaban a las bocinas de antiguos gramófonos. De ellos provenían los sonidos. Valeria, susurró una voz desde el embudo más cercano. Era una voz masculina, ahogada y llena de estática. No creas en los planos. Soy Mateo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Mateo. Hacía años que no escuchaba ese nombre, un colega arquitecto que había desaparecido sin dejar rastro mientras investigaba la restauración de una propiedad antigua. El peso del engaño que había rodeado su desaparición nunca se había resuelto. Las autoridades simplemente cerraron el caso. ¿Mateo?, preguntó Valeria, acercándose temblorosamente al embudo de bronce. Él guarda nuestras voces, respondió el eco de Mateo, su voz deformándose con un tono de agonía metálica. Es el coleccionista de ecos. Convierte nuestros gritos en los cimientos de esta casa. Tienes que salir antes de que cambie la geometría otra vez. Busca a Elena. Ella encontró el vértice. Antes de que Valeria pudiera preguntar quién era Elena o qué significaba el vértice, un estruendo ensordecedor sacudió el pasillo. Las paredes de piedra comenzaron a estrecharse lentamente a su alrededor, como una prensa gigante, empujando los embudos de bronce hacia ella. El coleccionista la había encontrado, y la casa misma intentaba triturarla para extraer su voz. Capítulo 5. Puntos de quiebre. El sonido de la piedra rozando contra la piedra era un rugido telúrico. A medida que las paredes se cerraban sobre ella, los embudos de bronce se acercaban como fauces metálicas listas para triturarle los huesos y robarle el último grito. Valeria retrocedió hasta que su espalda chocó contra la roca helada. El pánico amenazaba con nublar su raciocinio, pero su mente analítica,
esa que siempre buscaba la lógica de los espacios y las interfaces, tomó el control. En cualquier diseño adaptativo, en cualquier estructura que cambiara según su entorno, existían puntos de quiebre. Eran umbrales donde la estructura no podía sostener la fluidez y debía fracturarse para reorganizarse. Si la casa cambiaba su arquitectura constantemente, debía haber una costura, una falla en el sistema. «Busca el vértice», había dicho el eco de Mateo. Valeria bajó la mirada, iluminando el suelo polvoriento con la pantalla rota de su móvil. Allí, en la intersección exacta donde los pesados bloques de piedra se unían con la base de la pared, notó una anomalía. Una línea de luz pálida parpadeaba, como un glitch en la realidad, destellando débilmente en la esquina inferior derecha del corredor ciego. Se arrojó al suelo justo cuando los embudos de bronce opuestos chocaron entre sí por encima de ella, produciendo un chirrido de metales retorcidos y chispas. Con las manos ensangrentadas, escarbó frenéticamente en la grieta luminosa. El material cedió, no como si fuera roca maciza, sino como si se tratara de cristal fragmentado. Con un último empujón desesperado, Valeria se deslizó por el estrecho hueco geométrico en el momento exacto en que el pasillo colapsó por completo a sus espaldas con un estruendo sordo. Cayó rodando sobre una superficie inmensamente dura, pulida y gélida. El contraste fue abrumador. Ya no estaba en un calabozo subterráneo, sino en un gigantesco salón revestido de espejos de piso a techo y baldosas ajerezadas. El lugar le provocó un violento déjà vu, recordándole vagamente la arquitectura imposible de los castillos en los juegos de su infancia, con pasillos distorsionados y escaleras que parecían no llevar a ninguna parte. Se puso en pie tambaleándose. Al mirarse en los inmensos espejos oscuros, un nudo se formó en su estómago. Su propio reflejo iba un segundo más lento que ella. Sus movimientos en el cristal estaban desfasados. En el centro exacto del salón, sobre un pedestal de mármol blanco, descansaba un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. Valeria se acercó con cautela. En la portada, grabado en seco, leyó el nombre, Elena. Abrió las páginas con dedos temblorosos. Estaban repletas de diagramas esquizofrénicos de la mansión. Las anotaciones de Elena describían cómo la casa funcionaba como un organismo reactivo, una interfaz maldita que se adaptaba y moldeaba según los movimientos y miedos del espectador. «La casa no tiene una forma fija», había escrito Elena con un trazo agresivo y manchado de carbón. «Responde a nuestra percepción. Si la miras de frente, construye una pared. Si dejas de mirar, abre una puerta a la oscuridad. El vértice es la sala de espejos, el único lugar donde los planos colapsan. Pero no confíes en el reflejo». El corazón de Valeria se oprimió. Si moría en esta casa de pesadilla, Ashley, su hermana menor, sería la siguiente en la línea de sucesión de la familia. Ashley recibiría la carta de herencia, las llaves de bronce y entraría caminando directamente a este matadero geométrico. La sola idea de su hermana atrapada en el taller de las sombras la llenó de una determinación feroz. No podía permitirlo. Tenía que destruir el lugar desde adentro. De repente, un movimiento en uno de los espejos negros captó su atención. Detrás de ella, en el reflejo, pero no en la habitación real, la figura amorfa y escarlata que había visto en la maqueta de hueso estaba parada a menos de 2 metros de distancia. No tenía rostro, solo un abismo palpitante donde debería estar su cabeza. Y aunque Valeria estaba completamente quieta en el salón, en el interior del espejo, la figura levantó un brazo deforme y señaló directamente hacia el cuaderno de Elena. Antes de que Valeria pudiera girarse o gritar, el cristal oscuro se hizo añicos desde adentro hacia afuera, y una mano enorme, fría y empapada de aserrín, la agarró violentamente por la garganta. Capítulo 6. Fragmentos de cordura. El frío de la mano que apretaba su cuello era irreal, como si estuviera forjada en hielo seco. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras el olor a cobre y podredumbre inundaba sus sentidos. La fuerza de la criatura era inmensa, arrastrándola milímetro a milímetro hacia el interior del marco del espejo roto, hacia esa dimensión invertida y oscura. Con la visión nublándose y el pánico estallando en sus sienes, las manos de Valeria buscaron desesperadamente algo a lo que aferrarse. Sus dedos rozaron el pedestal de mármol y encontraron un gran fragmento afilado del espejo destrozado que había caído sobre el cuaderno de Elena. Aferrando el cristal con tanta fuerza que se cortó la propia palma, Valeria apuñaló a ciegas el brazo escarlata que la estrangulaba. Un alarido inhumano, compuesto por cientos de voces superpuestas que sonaban como estática de radio, hizo vibrar los cimientos de la sala. La mano aflojó su agarre. En lugar de sangre, del profundo corte en el brazo de la criatura brotó una sustancia negra, espesa y humeante que siseó al tocar las baldosas ajerezadas. Valeria cayó de rodillas,
tosiendo violentamente y llevándose las manos a la garganta magullada. Frente a ella, la figura amorfa se retorcía dentro del marco del espejo, intentando recomponerse para volver a atacar. «Si dejas de mirar, abre una puerta a la oscuridad», recordaba que decía el cuaderno de Elena. Valeria se obligó a levantar la vista. Plantó su mirada directamente en el abismo palpitante, donde debería estar el rostro del monstruo. Al hacer contacto visual directo, la criatura se paralizó al instante, como un fotograma congelado en una película defectuosa. La interfaz de la casa estaba respondiendo a su atención. Si la observaba de frente, la amenaza se convertía en una estatua, atrapada en la lógica del plano físico. Sin apartar los ojos de la monstruosidad en el espejo, Valeria palpó el suelo hasta recuperar el cuaderno de bocetos de Elena y su teléfono con la pantalla astillada. Comenzó a caminar hacia atrás, paso a paso, arrastrando los pies sobre el suelo pulido. Mientras retrocedía, un recuerdo fugaz atravesó su mente, un ancla a la cordura en medio del caos. Recordó a su tía Dulce, años atrás, cubriendo apresuradamente todos los espejos de la casa con sábanas blancas cada vez que se avecinaba una tormenta fuerte. «Los cristales tienen hambre cuando hay relámpagos, mi niña», le decía Dulce con voz grave. «Atrapan las sombras de los que se miran en ellos». En su momento, le pareció una simple superstición campesina. Ahora, entendí el terror absoluto detrás de esas palabras. Al llegar al extremo opuesto del inmenso salón, su espalda chocó contra una pared sólida. Sin dejar de mirar al frente, tanteó la superficie a sus espaldas. No había puertas. Estaba acorralada. El teléfono en su mano parpadeó. La batería estaba muriendo. Si se quedaba a oscuras, perdería contacto visual con el espejo y la criatura sería libre de cruzar. Desesperada, Valeria abrió el cuaderno de Elena con una sola mano y lo iluminó con la luz mortecina del móvil. En la última página, esbozado con trazos urgentes, había un dibujo de la sala de los espejos. En el centro del salón, justo debajo del pedestal de mármol, el diagrama mostraba una escotilla oculta bajo las baldosas blancas y negras. El problema era evidente. El pedestal estaba exactamente frente al espejo roto. Para llegar a la trampilla, tendría que acercarse nuevamente a la criatura congelada, peor aún, apartar la vista de ella para poder abrir el suelo. Un sonido sordo y rítmico comenzó a emanar del techo abovedado. Pum, 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 como el latido de un corazón gigantesco despertando. La sala entera comenzó a temblar. Los espejos restantes empezaron a resquebrajarse, uno a uno, proyectando miles de reflejos fragmentados de Valeria. La casa no iba a dejarla pensar. Tenía que moverse ahora, o convertirse en un eco más en sus muros de piedra. Capítulo 7. Puntos de interrupción. El latido ensordecedor que bajaba desde la bóveda del techo amenazaba con hacer estallar los tímpanos de Valeria. Las grietas en los inmensos espejos del salón se multiplicaban como telarañas luminosas, multiplicando la imagen de la criatura escarlata en docenas de ángulos astillados. El monstruo seguía paralizado, atrapado por la mirada fija de Valeria, pero el temblor de la habitación le indicaba a la arquitecta que la casa estaba a punto de reiniciar su estructura para liberarlo. La batería del móvil en su mano parpadeó al 2%. La pantalla emitió una advertencia de bajo consumo, atenuando la luz del flash a la mitad. La oscuridad avanzaba, tragándose las esquinas de la sala ajedrezada. Valeria necesitaba llegar al pedestal en el centro, moverlo y abrir la trampilla. Pero si parpadeaba o si la luz moría, la criatura la alcanzaría en una fracción de segundo. Con el pánico cediendo paso a una claridad fría y analítica, Valeria procesó el problema no como una víctima, sino como una diseñadora evaluando el comportamiento de una interfaz. Toda estructura reactiva, ya sea un programa digital o este laberinto maldito, operaba bajo reglas. Si la casa funcionaba como un sistema que procesaba la atención para paralizar o liberar a sus monstruos, entonces un bucle de información contradictoria podría saturar la lógica del espacio y provocar un colapso en la sala. Un punto de interrupción forzado. Sin apartar los ojos de la grieta palpitante que servía de rostro a la criatura en el marco roto, Valeria levantó lentamente el pesado y ensangrentado fragmento de cristal que había usado como arma. Su brazo temblaba por el esfuerzo. Extendió el cristal hacia adelante, ajustando el ángulo meticulosamente, calculando la refracción de la luz moribunda del móvil. Inclinó el fragmento hasta que la superficie reflejó directamente a la criatura de vuelta hacia sí misma. La entidad escarlata quedó atrapada en su propia mirada. El monstruo se observaba a sí mismo a través del fragmento. Un bucle infinito de percepción. Valeria cerró los ojos, rompiendo el contacto visual, y se arrojó al suelo. La reacción de la habitación fue instantánea y catastrófica.
Un chirrido metálico y agudísimo de retroalimentación estalló en el aire, similar al sonido de un micrófono acoplándose a un altavoz gigante. La paradoja visual estaba destrozando la geometría de la sala. Los espejos intactos que forraban las paredes estallaron simultáneamente en una lluvia torrencial de cuchillas de vidrio. Valeria se cubrió la cabeza con los brazos, arrastrándose a ciegas sobre las baldosas ajedrezadas, sintiendo como los pequeños cristales le rasgaban la chaqueta y las manos. El teléfono se le resbaló, deslizándose 1 metro más allá en la oscuridad. El flash se apagó por completo. 0%, guiada únicamente por la memoria espacial, lateó desesperadamente hasta que sus manos chocaron contra la base fría del pedestal de mármol. El sonido del monstruo liberándose del bucle distorsionado resonó a sus espaldas, un rugido húmedo y la carne rasgándose mientras se abalanzaba hacia ella en la penumbra. Con una fuerza nacida del terror puro, Valeria apoyó los hombros contra el pedestal y empujó. La base de mármol rechinó contra las baldosas y se desplazó apenas unos centímetros, revelando el contorno metálico de una vieja trampilla industrial incrustada en el suelo. Unos dedos gélidos y pegajosos rozaron el tobillo de Valeria. Gritando, agarró la pesada anilla de hierro oxidado y tiró hacia arriba. La compuerta se abrió con un quejido, revelando un conducto oscuro vertical que olía fuertemente a tierra húmeda y ozono. Sin pensarlo un segundo, Valeria se dejó caer de cabeza por el agujero justo en el instante en que la criatura se abalanzaba sobre ella, cerrando la trampilla metálica tras de sí con un golpe ensordecedor que selló el salón de los espejos arriba. Capítulo 8. Cimientos líquidos. La caída por el conducto fue mucho más corta que el infinito tobogán de madera, pero infinitamente más brutal. Valeria aterrizó de espaldas en un pozo de agua helada que le amortiguó el golpe, aunque el impacto le robó el aliento y la sumergió por completo. Luchando contra el pánico, pataleó hacia la superficie, emergiendo con un jadeo desesperado. El agua, que le llegaba hasta la cintura, era espesa y apestaba a óxido, sal y algo dulzón que le revolvió el estómago. Se aferró al cuaderno de Elena contra su pecho, agradeciendo que la gruesa tapa de cuero pareciera repeler el líquido negro. Sin su teléfono móvil, se esperaba la negrura total, pero el inmenso espacio cavernoso en el que se encontraba estaba bañado por una mortecina y pulsante luz verde amarillenta. La luminiscencia no provenía de focos, sino de gruesos cables y tuberías de cobre que serpenteaban por las paredes de roca viva y se sumergían en el agua, latiendo con una energía que parecía casi biológica. Valeria se frotó los ojos, intentando enfocar. Estaba en el verdadero sótano de la mansión, los cimientos originales sobre los que se erguía la locura geométrica. Gigantescos pilares de piedra negra se alzaban desde el agua fangosa hasta perderse en la oscuridad del techo. Y allí, en el centro exacto de la inmensa caverna, pendiendo del abismo superior, oscilaba un colosal péndulo. Era una plomada arquitectónica, pero monstruosamente sobredimensionada, forjada en hierro negro y cubierta de un musgo blancuzco. Se balanceaba con una lentitud hipnótica, de izquierda a derecha. Esboz, clac. Cada vez que metal llegaba al extremo de su arco y producía ese sonido seco, un temblor profundo sacudía el techo de la caverna. Valeria lo comprendió al instante. Esa plomada gigante era el metrónomo de la casa, el eje de gravedad que dictaba los cambios estructurales. Cada clac era un pasillo alargándose, una puerta desapareciendo, una habitación girando sobre sí misma. Era el motor del taller de las sombras. Con dedos entumecidos por el frío, abrió el cuaderno de Elena bajo la luz verde. Las páginas estaban húmedas, pero los trazos de carbón aún eran visibles. El diagrama final de Elena mostraba el péndulo con una flecha apuntando a su anclaje en la base de la caverna, una enorme rueda dentada semisumergida. Destruye el eje. Detén la aguja. Mata la casa. Rezaba la nota de Elena al margen, escrita con una urgencia maníaca. Valeria guardó el cuaderno en su chaqueta y comenzó a avanzar pesadamente por el agua hacia el mecanismo central. El frío le entumecía las piernas, pero la imagen de su hermana Ashley recibiendo las llaves de este matadero la empujaba hacia adelante. A mitad de camino, su bota tropezó con un bulto sumergido. Perdió el equilibrio y cayó de rodillas, chapoteando. Al enderezarse, el movimiento del agua sacó a flote lo que había golpeado. Un grito se ahogó en su garganta. No era un escombro. Era un rostro. Un cascarón humano, vacío y pálido, flotaba boca arriba mirándola con cuencas huecas. La boca estaba cosida con hilo de cobre. Alrededor del cadáver, el agua comenzó a burbujear suavemente. No era el único. A medida que Valeria iluminaba mentalmente el espacio, notó que la caverna estaba llena de docenas de estos cuerpos huecos flotando bajo la superficie, meciéndose al ritmo del péndulo. Los ecos de la casa no estaban en las paredes.
Se alimentaban de esto. De repente, el agua alrededor de la gigantesca rueda dentada en el centro de la caverna comenzó a agitarse con violencia. Los susurros que había escuchado antes en las tuberías regresaron, pero esta vez no sonaban como víctimas. Sonaban como un coro de advertencia. Una figura emergió lentamente del líquido oscuro, trepando por los engranajes del eje central. No era la masa roja del Salón de los Espejos. Era algo mucho peor. Estaba compuesto por fragmentos de madera astillada, mampostería, ladrillos y cables palpitantes, unidos en una forma humanoide grotescamente asimétrica y de casi 3 metros de altura. Su cabeza era una amalgama de los embudos de bronce que Valeria había visto en el pasillo triturador. El coleccionista de ecos en su forma física. El guardián de los cimientos. Uno de los embudos de bronce giró hacia Valeria, y con la voz distorsionada de 100 personas a la vez, incluyendo la del arquitecto Mateo, la criatura emitió un sonido ensordecedor que hizo vibrar el agua a su alrededor. El monstruo arquitectónico se desprendió del engranaje y cayó al agua con un estruendo, levantando una ola helada. Con pasos que hacían temblar los pilares de piedra, comenzó a avanzar directamente hacia ella. Capítulo 9. Tensión estructural. El coleccionista de ecos avanzaba con una pesadez aterradora, partiendo la superficie del agua negra con cada zancada. Sus articulaciones, hechas de vigas retorcidas y mampostería, crujían como un edificio a punto de colapsar. De los embudos de bronce que formaban su cabeza brotó un chillido de retroalimentación tan agudo que Valeria sintió un dolor punzante detrás de los ojos, como si le clavaran agujas de hiel en el cerebro. «Valeria, quédate con nosotros». La voz de Mateo se coló entre la cacofonía, distorsionada y suplicante, proyectada por uno de los embudos. Era una trampa psicológica, un intento de paralizarla. Pero Valeria ya no era la mujer asustada que revisaba planos en la biblioteca. El instinto de supervivencia había silenciado el pánico. El gigante de escombros levantó un brazo masivo compuesto por ladrillos unidos con argamasa negra y lo descargó contra ella. Valeria se zambulló de cabeza en el agua helada y putrefacta apenas un segundo antes del impacto. La extremidad del monstruo golpeó la superficie con la fuerza de un meteorito, levantando un geyser de agua salobre y enviando una onda de choque que empujó a Valeria bajo el agua. Allí abajo, en la penumbra verde, nadó a ciegas entre las piernas de la criatura, apartando manotazos los cadáveres huecos que flotaban a su alrededor. Emergió a 3 metros de distancia, tosiendo violentamente y escupiendo el agua cobriza. Estaba más cerca del centro de la caverna. El gigantesco péndulo de hierro negro pasó zumbando sobre su cabeza, cortando el aire espeso. Esboz, clac. El temblor consecuente agitó el agua. El monstruo se giró lentamente hacia ella, los embudos girando en todas direcciones hasta fijar su mirada en la arquitecta. Volvió a embestir. Valeria evaluó la situación con una frialdad matemática. No podía luchar contra un golem de 2 toneladas. Tampoco podía huir. En este fango líquido, la criatura era más rápida. Su única ventaja era el entorno. La sala no era una simple cueva, era una maquinaria de relojería sobredimensionada, y como cualquier sistema de engranajes, requería una sincronización perfecta para funcionar. El péndulo oscilaba en un arco de exactamente 15 segundos. Valeria retrocedió de espaldas, chapoteando hacia el colosal engranaje semisumergido que anclaba el péndulo. Se subió a uno de los gruesos dientes de metal de la rueda dentada, resbalando varias veces por el musgo y la humedad. Al ponerse de pie sobre la maquinaria, el coleccionista de ecos rugió con 1000 voces y aceleró el paso, levantando ambos brazos de escombros para aplastarla. Valeria empezó a contar mentalmente. 1, 2, 3. El monstruo estaba a 5 metros. El agua le llegaba a la cintura de escombros. 4, 5, 6. Valeria se mantuvo estoica sobre el engranaje, como un faro atrayendo a un navío hacia las rocas. Arriba, en la oscuridad de la bóveda, el péndulo de hierro había alcanzado el extremo de su recorrido y comenzaba a descender, acumulando toneladas de energía cinética. 7, 8, 9. El coleccionista estaba justo frente a ella. Levantó sus puños de ladrillo, bloqueando la débil luz verde de la caverna. 10. En el último microsegundo, Valeria se dejó caer de espaldas hacia el agua profunda que rodeaba el eje. El monstruo golpeó el espacio vacío donde ella había estado un instante antes, estrellando sus brazos contra la rueda dentada. Al hacerlo, su inmenso cuerpo quedó inclinado hacia adelante, directamente en la trayectoria del centro de la caverna. El sonido del péndulo cortando el aire fue un trueno ensordecedor. La inmensa plomada de hierro negro impactó al coleccionista de ecos por el costado derecho con una fuerza devastadora.
El impacto no produjo un chasquido orgánico, sino el estruendo de un edificio siendo demolido por una bola de demolición. Ladrillos, cables, madera y agua salieron disparados en todas direcciones. Los embudos de bronce se abollaron y arrancaron de cuajo, emitiendo un último y agónico chillido estático antes de hundirse. Pero el plan de Valeria fue mucho más efectivo de lo que imaginaba. El golpe no solo destruyó la mitad superior del monstruo, sino que empujó sus restos macizos, vigas de acero retorcido y bloques de concreto, directamente hacia las fauces de la gigantesca rueda dentada en movimiento. Valeria emergió a la superficie, justo a tiempo para escuchar el chirrido espantoso del metal contra metal. Los restos del coleccionista se atascaron entre los dientes del engranaje principal. La inmensa rueda giró unos centímetros más, triturando escombros y bronce, hasta que se detuvo en seco con un crujido monumental. El péndulo, conectado a la rueda bloqueada, dio un tirón violento. La cadena que lo sostenía se tensó al máximo. Toda la energía del mecanismo acababa de ser abortada bruscamente. El silencio duró apenas un segundo. Luego, la verdadera pesadilla comenzó. Sin su metrónomo para dictar las reglas de la geometría, la casa entró en pánico. Las paredes de roca de la caverna comenzaron a convulsionar. Los pilares negros se resquebrajaron desde la base y un rugido profundo, como el gemido de un dios moribundo, hizo hervir el agua a su alrededor. El techo colapsaba. El taller de las sombras se estaba devorando a sí mismo. Capítulo 10. Punto de fuga. El taller de las sombras chillaba con la voz de 1000 metales retorciéndose al unísono. Al bloquearse el engranaje central y detenerse el péndulo, el código arquitectónico de la mansión sufrió un error crítico, un colapso total de su terrorífica interfaz. El techo abovedado de la inmensa caverna comenzó a fracturarse en figuras geométricas imposibles. Bloques enteros de roca y pasillos de madera que no deberían existir caían en picado hacia el agua oscura, disolviéndose en el aire antes de tocar la superficie, como un modelo tridimensional perdiendo su renderizado. Valeria nadó desesperadamente para alejarse del centro de la maquinaria triturada. El agua fangosa alrededor del eje principal empezó a girar violentamente, formando un remolino que succionaba los restos del coleccionista de ecos y los cascarones vacíos de las víctimas hacia el abismo que se abría bajo los engranajes. Valeria. Una voz rasgó el trueno del colapso. Era diferente a los ecos. Era un sonido crudo, natural. Miró hacia arriba, a unos 20 metros de altura, donde el techo de la cueva se había desgarrado por completo. No había más pasillos interminables ni habitaciones circulares. Había un cielo nocturno, oscuro y salpicado de estrellas, bañado por la luz pálida de la luna real. El espejismo de la mansión se estaba desvaneciendo, pero el remolino bajo ella tiraba con fuerza, arrastrándola hacia el fondo. Las botas pesaban como plomo. Con sus últimas reservas de energía, Valeria se aferró a uno de los inmensos pilares de piedra negra que aún se mantenía en pie, aunque temblaba violentamente. Usando las grietas de la roca y los tubos de cobre reventados como asideros, comenzó a escalar. Sus dedos, ensangrentados y entumecidos, resbalaban a cada momento. Un enorme bloque de mampostería cayó a escasos centímetros de su hombro, salpicándola con agua helada. «No mires abajo», se ordenó, forzando a su mente a concentrarse únicamente en el siguiente punto de apoyo. Su respiración era un silbido ronco. Cada músculo le quemaba. Pensó en Ashley, en su sonrisa brillante, ajena a todo este horror, y la furia de imaginarla cayendo en esta trampa le inyectó una última ráfaga de adrenalina. La casa daba sus últimos estertores. Los pasillos se plegaban sobre sí mismos, las habitaciones colisionaban y se anulaban en un destello de polvo y astillas. Era una desfragmentación brutal y definitiva. Valeria alcanzó el borde de la fisura iluminada por la luna. Clavó los codos en la tierra húmeda del exterior, pateando el aire vacío mientras la base del pilar que sostenía sus pies se desintegraba por completo. Con un alarido de puro esfuerzo, tiró de su propio peso y rodó sobre la hierba alta y fría del valle. Se quedó tumbada boca arriba, jadeando, con el pecho subiendo y bajando erráticamente. La brisa helada de la madrugada le acarició el rostro, llevándose por fin el hedor a cobre y podredumbre. Cuando reunió las fuerzas suficientes para incorporarse sobre sus codos, miró hacia el lugar donde debería alzarse la imponente mansión de piedra negra. No había nada, o, mejor dicho, no había más que cimientos de finales del siglo XIX cubiertos de maleza y escombros desgastados por décadas de abandono. La estructura laberíntica, el taller de las sombras, la sala de espejos, todo había colapsado en su propio vacío geométrico al destruirse el mecanismo que alimentaba la ilusión. Temblando, Valeria metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta empapada y sacó el cuaderno de cuero de Elena. Seguía intacto.
Lo miró por unos largos segundos antes de dejarlo caer sobre las piedras frías de los cimientos. Ya no había planos que dibujar, ni interfaces malditas que navegar. El horizonte oriental comenzó a teñirse con los primeros tonos violetas y naranjas del amanecer. La pesadilla había terminado. El peso del engaño que la casa había mantenido durante generaciones se había roto. Valeria se puso en pie, tambaleándose ligeramente. Suspiró profundamente, llenando sus pulmones de aire limpio, y comenzó a caminar de regreso por el sendero de tierra hacia el pueblo con un solo pensamiento en mente: llegar a un teléfono, llamar a su hermana y escuchar su voz. Una voz real,